a hacer a través del chat, el cual nuestro conferencista nos ayudará a leerlas al finalizar. Y si tuvieran alguna duda de conexión o algo de soporte, les pedimos las escriban al chat privado a Manuel Silva de INEVAP. Doy la bienvenida al doctor Roberto Vélez Grajeda, tenemos conferencista de lujo, quien le pediré al doctor Juan Pablo Gutiérrez nos dé una breve reseña del doctor. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por este espacio. Gracias, Eliana. Bueno, no quiero tomar mucho para hacer la presentación de Roberto. Se circuló la cápsula, pero bueno, sí decir que Roberto es el director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que es la institución que en México tiene más trabajo, mayor desarrollo en el tema de movilidad social, y que justamente Roberto es uno de los principales expertos en el país en esa temática. Y bueno, digo en el país, pero en realidad más en el ámbito global igual. Los trabajos que ha hecho el centro han tenido repercusiones más allá de las fronteras, ¿no? El Centro Espinosa Iglesias ha desarrollado encuestas justamente sobre movilidad, que son las primeras en el país. Y bueno, seguramente todos han estado siguiendo. Ha habido muchas discusiones en los medios justamente sobre este tema, ¿no? Sobre el tema de la movilidad y en particular los aspectos que en el caso de México han limitado la movilidad social, temas, algo que se ha generado mucha polémica recientemente, el asunto del color de piel como un factor que limita la movilidad, ¿no? Pero bueno, un poco para decir el contexto del trabajo que hace el centro y lo que hace particularmente Roberto, no solo ahora que es director ejecutivo, pero que lo venía haciendo como responsable del área de movilidad en el centro y como investigador en el tema. Entonces, de verdad es un enorme gusto, es un honor poder presentarlo y que esté presente en esta red para inaugurar los seminarios virtuales de la red. Gracias, Roberto. En particular le agradezco a Juan Pablo la invitación. Ahora Juan Pablo ya no me va a dar tiempo de hacer investigación, pero al menos espero que los años que él haya dedicado a eso me hayan servido para entenderle a los que sí hacen la investigación. Porque esa parte es muy importante, ¿no? Es decir, tener gente que no necesariamente esté generando la información o generando el análisis, sino más bien que esté entendiendo la problemática desde una trinchera distinta, ¿no? Y efectivamente el SEI tiene mucho tiempo trabajando el tema y básicamente, independientemente del origen del SEI, el SEI se ha consolidado con ese objetivo, ¿no? Del trabajo sobre movilidad social, intergeneracional principalmente, y lo que está por detrás de este tema de movilidad social, que es la igualdad de oportunidades. Entonces, si quieren me arranco. Lo que yo preparé para el día de hoy es una presentación muy resumen de qué es sobre el tema de movilidad social en México, el diagnóstico básico que tenemos y las implicaciones que tiene la situación de movilidad social que hay en el país. Entonces, entiendo que están viendo la presentación y que la presentación se va a mover conforme yo... Vamos a ver por qué no se mueve. Ah, ya sé por qué. Ahí está. Entonces, eso nada más para que sepan qué es el SEI. El SEI es una asociación civil sin fines de lucro que estableció la Fundación Espinosa Rú García en el año 2005. En ese sentido somos muy jóvenes. El próximo año cumplimos 15 años. Y originalmente el SEI no estaba dedicado a temas de movilidad social, aunque de manera paralela se empezó a trabajar en el tema de movilidad social desde la fundación del centro. Pero en realidad esta encuesta de la que hablaba Juan Pablo al principio, esta encuesta nacional sobre movilidad social,
se encargó desde la Fundación Espinosa Rú García y eventualmente el proyecto llegó al SEI y ha continuado en el SEI. Entonces, para que entiendan un poco qué es lo que hacemos en el SEI, lo que intentamos hacer es generar conocimiento basado en evidencia. Entonces, intentamos completar la cadena de producción en términos de conocimiento, generando primero información primaria. A partir de esa información primaria hacemos análisis y ese análisis lo transformamos para construir un diagnóstico, en este caso particular de la problemática de movilidad social e igualdad de oportunidades en el país. Y a partir de ese diagnóstico, entonces, estar en condiciones de poder generar lineamientos, propuestas en términos de lineamientos de política pública, ¿no? Y digamos, no únicamente en términos de política pública, sino que lo que nos vamos dando cuenta es que independientemente de la propuesta de política pública, la información que generamos y el análisis que generamos también nos sirve para empezar a diseñar propuesta para el sector privado, ¿no? Entonces, cuando le entramos a este tema de movilidad social, la pregunta básica que uno se hace es si las condiciones de origen socioeconómico de las personas está determinando su logro de vida, ¿no? Es decir, en qué medida el hecho de que el accidente de cuna te lleve a un hogar en condición de ventaja relativa en términos socioeconómicos o en condición de desventaja relativa en términos socioeconómicos, va a ser justamente el único y principal determinante de lo que nosotros podamos lograr en nuestra vida. Entonces, lo que está detrás de eso es una idea de la igualdad de oportunidad. En la medida en que haya igualdad de oportunidad, uno se espera que no importa dónde hayamos nacido, es decir, no importa el accidente de cuna, o al menos no es el más importante, y si nacemos en la parte baja de la distribución, van a estar dadas las condiciones para que nosotros podamos avanzar en la escalera socioeconómica con base en nuestro potencial, ¿no? Vamos a poder realizar nuestro potencial independientemente de la condición desaventajada de origen que tengamos. Y lo mismo sucede si nacemos en una condición de ventaja relativa, es decir, en qué medida el hecho de haber nacido en una condición de ventaja socioeconómica en términos relativos hace que, independientemente de lo que nosotros hagamos en términos de esfuerzo, nos mantengamos en esa misma posición de ventaja cuando seamos adultos funcionales, ¿no? Una señal de que hay igualdad de oportunidad es que haya fluidez en términos de movilidad social, y eso lo que nos quiere decir es que si nosotros tenemos a población en la parte alta de la distribución que no se está esforzando lo suficiente en comparación con otros, entonces el resultado lo que tiene que hacer es llevarlos a una situación de movilidad social descendente en términos relativos. Es decir, que va a haber gente que los va a rebasar, ¿no? En términos de logro de vida. Entonces, eso también es muy importante. No solo hay que fijarse en la parte baja de la distribución, sino cómo se está comportando la parte alta de la distribución en términos de movilidad social. Entonces, con esa pregunta, voy a pasar a una cosa que siempre utilizo para que se entienda de manera mucho más simple el concepto de movilidad social. Y ustedes deben conocer muy bien esta novela de Laura Esquivel, Como agua para chocolate. Y si ustedes recuerdan Como agua para chocolate, digamos, es una novela que se desarrolla no en el México contemporáneo, en un México más hacia la revolución, hacia el periodo de la revolución. Y el personaje principal es una mujer que se llama Tita, ¿no? Y cuando la novela comienza, está Tita con su mamá en la cocina de la casa, y lo que va a suceder es que va a llegar un hombre a pedir la mano de Tita, ¿no? Y entonces la mamá sabe que eso va a suceder, y la mamá lo que le dice es esto que les pongo en la pantalla, ¿no? Entonces le dice: sabes muy bien que por ser la más chica de las mujeres, a ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte. Entonces Tita bajó la cabeza y con la misma fuerza con que sus lágrimas cayeron sobre la mesa, así cayó sobre ella su destino.
Y desde ese momento supieron ella y la mesa que no podían modificar ni tantito la dirección de estas fuerzas desconocidas que las obligaban a la una a compartir con Tita su sino, recibiendo sus amargas lágrimas desde el momento en que nació, y a la otra a asumir esta absurda determinación. Entonces, si pensamos en términos de movilidad social y de igualdad de oportunidad, por ejemplo, ahí señalé en negritas cosas que debemos mantener en mente. Una, Tita, ¿qué es? Tita es mujer, ¿sí? Otra cosa muy importante es esta palabra de destino, ¿no? No solo es la más pequeña, es mujer, y dado que es la más pequeña, entonces su destino está marcado. No puede suceder otra cosa que no sea el hecho de que ella se va a dedicar a cuidar a sus padres hasta que ellos mueran, ¿no? Ese es el rol que tiene ella en la vida. Y ese rol no se puede modificar ni tantito. Entonces, lo único que le queda a Tita es asumir esta absurda determinación. O sea, en este caso, la condición de origen y el accidente de cuna en términos de la posición que ocupa en cuando nació con relación a sus demás hermanos y en el hecho de que es mujer, es lo que está determinando qué es lo que va a hacer ella de su vida, ¿no? Entonces, lo que ella va a hacer de su vida es dedicarse a trabajo no remunerado, es cuidado de otras personas en el hogar, ¿no? Eso lo que te sugiere, y siempre tenemos que entender los contextos históricos y todo lo que ustedes quieran, pero digamos, este mensaje te resume de muy buena manera a lo que nos referimos con desigualdad de oportunidad o con lo que John Roemer en sus estudios sobre igualdad de oportunidad identifica como las circunstancias, que son aquellas sobre las cuales las personas no tienen control, ¿no? Tienes control sobre tu esfuerzo, pero no tienes control sobre tus circunstancias de origen. Y en la medida que las circunstancias de origen pesen más en las posibilidades de desarrollo de las personas, entonces la igualdad de oportunidad será menor y por ende las opciones de movilidad social se van a reducir más. Entonces, creo que con esto más o menos queda claro a qué nos referimos con movilidad social e igualdad de oportunidad. Pero bueno, también les tengo que ofrecer algunas definiciones muy básicas que son sobre las cuales nosotros nos movemos. Una tiene que ver con básicamente el grado de asociación entre origen y destino, y entonces Erickson y Goldthorpe lo establecen de una manera muy simple. La movilidad social se refiere a cambios de posición de los miembros de una sociedad en la estructura socioeconómica. Y luego tú puedes tener distintos tipos de movilidad y en particular hay dos nociones que son distintas, una que tiene que ver con la movilidad relativa y otra que tiene que ver con la movilidad absoluta. Y hay otra variedad de definiciones, pero me detengo en estas dos porque en el caso del Centro de Estudios Espinosa Iglesias nos concentramos principalmente en la primera, en la de cambios de posición relativa. Y para entenderlo es el juego de las sillas, ¿no? Es decir, dime en qué silla naciste y dado donde naciste, qué tanto pudiste avanzar o retroceder en torno a la silla que vas a ocupar durante tu periodo adulto o el resto de tu vida, ¿no? Entonces, si tú arrancaste en una silla y en tu vida lograste alcanzar una silla que estaba más adelante, eso se va a identificar como movilidad social ascendente en términos relativos. Y si te quedas en la misma silla va a ser inmovilidad social. Si te vas a una silla que está por detrás de la silla donde naciste, entonces habrás experimentado movilidad social descendente, es decir, un descenso en términos de la escalera socioeconómica, o en este caso de la fila de las sillas socioeconómicas. Otra cosa es los niveles, es decir, la movilidad social absoluta. Entonces, ustedes tomen el conjunto de estas sillas, pensemos que son 5 sillas o 10 sillas, y en su conjunto las sillas se mueven para adelante o para atrás, ¿sí? Es un efecto marea, y eso tiene que ver con los niveles, es decir, hoy yo tengo condiciones de vida mejores que las que tuvieron mis padres, independientemente de lo que está pasando con las demás personas. Si sí, entonces experimenté movilidad social absoluta ascendente. Si estoy peor que mis padres, movilidad social absoluta descendente. Pero si ustedes se dan cuenta, podría yo estar experimentando un tipo de movilidad social relativa
sin que eso sea en el sentido consistente con la dirección en términos de movilidad social absoluta. Es decir, tú puedes tener mucha fluidez al interior en términos de posiciones relativas, pero que en el conjunto la sociedad no esté mejorando. ¿Sí? ¿Alguien me habló? ¿Sigo? Adelante, por favor, sí, adelante. Ok. Entonces, bueno, nosotros nos concentramos principalmente en la parte relativa y luego lo que planteamos es por qué debería ser importante promover un tipo de movilidad como la que les estoy mencionando. Y nosotros planteamos tres principales razones por las cuales deberíamos promover la movilidad social. Una tiene que ver con cuestiones de justicia social, es decir, que a cada quien le toque lo que se merece dado su esfuerzo. Y aquí es muy importante entender qué significa que a cada quien le toque lo que se merece. Porque cuando tú estás hablando de condiciones de igualdad de oportunidad, tú no puedes decir, por ejemplo, yo le di la misma oportunidad a todos para que tuvieran acceso a esta universidad, porque a todos les puse el mismo examen, ¿sí? ¿Qué pasa si todos aquellos que fueron a hacer el examen tuvieron una formación académica del kinder hasta la preparatoria completamente distinta en las opciones para desarrollar sus capacidades, ¿no? Entonces, aunque yo les esté poniendo el mismo tipo de examen para entrar a la universidad, la pregunta es si llegaron en condiciones igualitarias para poder competir por ese lugar, ¿no? En la medida en que no estén dadas las condiciones para que ellos puedan competir por ese lugar, entonces no podemos estar hablando de justicia, ¿no? Ahora, la justicia social se va a dar en la medida en que garantices esta igualdad de oportunidad y entonces todos estemos compitiendo en igualdad de condiciones y el mercado, en este caso el laboral, por ejemplo, nos esté pagando de acuerdo con nuestras capacidades, ¿no? Ahora, otra razón importante para promover la movilidad social son las razones de cohesión social. Entonces, a ustedes no se los voy a contar, estamos hablando con gente de una red estatal, conocemos bien la heterogeneidad del país, pero para mí, que no soy del DF, pero vivo en Ciudad de México, es muy simple explicarlo con, por ejemplo, la zona de Santa Fe, aquí en el poniente de la ciudad. Entonces, tú tienes en la zona de Santa Fe a dos grupos de población en los extremos completamente distintos, ¿no? La gente que está inserta en la sociedad a nivel internacional, que compite a nivel internacional, que no tiene problemas económicos absolutos, que está buscando que sus hijos acaben en la mejor universidad del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Tú tienes ese tipo de población en Santa Fe. Y luego tienes una barranca, y abajo de la barranca tienes otro tipo de población que está viendo a ver cómo le hace para sobrevivir en el día a día, ¿no? Literalmente los separa una barranca. Y cuando uno se pregunta qué es lo que nos relaciona como ciudadanos mexicanos a unos y a otros, pues a mí me cuesta mucho trabajo pensar en una razón que nos una. Es decir, cómo teniendo esos dos extremos tan polarizados, vamos a ser capaces como país de construir objetivos comunes, de resolver diferencias sin que haya verticalidad en la toma de decisión, sin que los poderes en la toma de decisión estén desequilibrados, etcétera, etcétera. Entonces, si tú tienes sociedades estratificadas donde la fluidez o la movilidad social no se está dando, va a resultar muy complicado que haya una comunicación constante y un entendimiento constante de las problemáticas que están viviendo los distintos grupos al interior de esta sociedad. Y eso deriva en un problema de cohesión social que, cuando vemos los resultados del caso mexicano, entendemos por qué vivimos en una situación de polarización, no únicamente en términos económicos, sino en términos sociales y en términos políticos, ¿no? Entonces, una razón por la cual hay que promover la movilidad social es justamente la de cohesión social. Y una económica tiene que ver con el crecimiento económico. ¿Por qué la movilidad social acaba siendo un determinante de una mayor o menor tasa de crecimiento económico?
Pues se los pongo muy simple. Pensemos en la escalera socioeconómica y pensemos en los que están en la parte baja de la distribución que no tienen acceso a las mismas oportunidades que todos los demás. Eso lo que genera es limitaciones en términos del desarrollo del potencial de las personas. Si nosotros no somos capaces de que todas las personas desarrollen su potencial al máximo, entonces lo que estamos haciendo es desperdiciar recursos. Si estamos desperdiciando recursos, eso le va a pegar negativamente al crecimiento económico. Entonces, puede haber planteamientos del tipo donde se argumente que los que nacen en la parte baja de la distribución no tienen el mismo potencial que los que tienen en la parte alta de la distribución o a la mitad de la distribución. Yo parto de un supuesto mucho más simple y mucho más general que tiene que ver con cuáles son los potenciales en la dimensión que ustedes quieran. Cuando tú tomas a 3, 5, 10 grupos distintos de una población y trazas las distribuciones de potencial de desarrollo de cada una de ellas, yo lo que les puedo decir es que muy probablemente esas distribuciones, en este caso de talento, van a estar empalmadas entre ellas. Es decir, no tiene por qué haber una diferencia en términos de potencial entre gente que nace en una parte de la distribución, en otra parte de la distribución, en una parte del país o en otra parte del país. O sea, en ese sentido, estamos desperdiciando recursos y eso le pega negativamente al crecimiento económico. Y la pregunta es, ¿dónde estamos parados en México con relación a la realidad de la movilidad social? ¿Cómo nosotros medimos eso? Bueno, como les decía al principio de mi plática, en el año más o menos 2005-2006 hubo un esfuerzo por llevar a cabo una encuesta nacional de movilidad social intergeneracional. Lo que encontraba la gente de la Fundación Espinosa Ruz García y en particular por Julio Serrano Espinosa es, o más bien lo que no encontraba, era encuestas que nos arrojaran resultados representativos a nivel nacional sobre esta problemática. Y entonces lo que se hizo en ese momento fue traer a Florencia Torche, ahora de la Universidad de Stanford, antes de la Universidad de Nueva York, que es una de las principales especialistas en temas de movilidad social a nivel latinoamericano, para que diseñara una encuesta. Entonces diseñó esta encuesta, y la encuesta es muy convencional en el sentido de qué es lo que se hace en los estudios de movilidad social con las encuestas. Entonces básicamente lo que tú tienes es un corte transversal, es decir, una encuesta que se levanta en un momento determinado del tiempo, pero que incluye no solo preguntas contemporáneas sobre la situación socioeconómica de las personas, sino también pregunta retrospectiva que lo que te arroja es información sobre las condiciones de origen de las personas. Y principalmente toca 3 dimensiones del desarrollo. Uno tiene que ver con la educación propia y de sus padres, otra tiene que ver con estatus ocupacional, ¿no? Propio y de tus padres, otra tiene que ver con aproximaciones a la riqueza del hogar medido a través de servicios y activos del hogar, propios en el hogar que se vive ahora y en el origen cuando tenías 14 años, ¿no? ¿Por qué no preguntamos ingreso? Pues bueno, ustedes me dirán si es una buena idea preguntar no sobre el ingreso actual, que tampoco, ya últimamente como que también tenemos muchos problemas con eso, pero imagínense preguntar sobre los ingresos de los padres cuando teníamos 14 años, ¿no? Entonces, por eso, lo que haces es que te vas sobre preguntas que es más fácil recordar, donde no haya muchos sesgos de memoria, y por eso también se elige esta edad de los 14 años, que de acuerdo con varios estudios, es una edad sobre la cual se tiene una buena memoria. Entonces, es un levantamiento, el de 2006, 25-64 años es la cohorte sobre la cual vamos, y a todos se les preguntan estas preguntas, se les hacen estas preguntas contemporáneas y estas preguntas retrospectivas. Ahora, convencionalmente los estudios de movilidad social giran en torno a las jefaturas de hogar, que son los principales proveedores del hogar. El problema con eso, en una sociedad, una vez más, convencional, es que en promedio, pues el jefe del hogar es un hombre, ¿no? Entonces, cuando íbamos a hacer cuando hicimos este levantamiento de 2006, al final tú tienes una muestra de 7,000 y cacho casos de entrevistas efectivas, donde la gran mayoría, arriba de 6,000, son hombres, ¿no?
Y entonces cuando empezamos a diseñar la encuesta de 2011, que ahí ya me tocó a mí coordinarla, uno de los retos que teníamos era contestar una pregunta muy simple. ¿Cuáles son los patrones de movilidad, no solo en hombres, sino en mujeres, ¿no? Hay una diferencia en los patrones de movilidad social entre hombres y mujeres en México, independientemente de si tienen la jefatura del hogar o no, o si ostentan la jefatura del hogar o no. Y esa fue la principal diferencia de la encuesta de 2011 con la de 2006. Y más recientemente levantamos la encuesta de 2017, de la cual ya va a salir el informe de resultados ahora en mayo. Y lo que hicimos fue mantener la idea de la encuesta de 2011, donde tenemos representatividad nacional tanto para hombres como para mujeres, pero con la posibilidad de desagregar regionalmente los resultados. Entonces, diseñamos la encuesta de tal manera que íbamos a tener representatividad para 5 grandes regiones. En una de esas regiones, que es la región centro, se incluye a la Ciudad de México, pero además para la Ciudad de México generamos una sobremuestra para tener representatividad de la propia Ciudad de México, ¿no? Hemos tenido otros esfuerzos, como por ejemplo, ahí dice otros grupos de edad, y dice ESRU-EMOVI Jóvenes 2017. Esa es una encuesta que hicimos representativa para la zona metropolitana de Ciudad de México, y fuimos por una población distinta a la que estábamos teniendo en nuestras encuestas nacionales. En este caso fuimos por jóvenes de 15 a 24 años. Les preguntamos sobre su situación actual, sobre la situación de su hogar, y luego fuimos a los hogares y a los padres o a los encargados de esos jóvenes les preguntamos sobre su situación actual y su situación de origen, ¿no? Y dado eso, entonces podríamos construir análisis de movilidad intergeneracional de más de 2 generaciones, incluso para 3 generaciones. Pero regresando al tema de la encuesta de 2017, no es porque se nos ocurra, no es que se nos ocurrió de repente. Ahora necesitamos ver cuál es la heterogeneidad a nivel nacional, que sí, en sí mismo es una pregunta válida, pero también tiene que ver con lo que ha estado sucediendo en la literatura de movilidad social a nivel internacional. Y si ustedes más o menos están empapados con la discusión sobre igualdad de oportunidad y movilidad social, van a recordar unos estudios que encabeza Raj Chetty en Estados Unidos, donde lo que hicieron, gracias a la posibilidad que tienen ellos de contar con información administrativa, donde tú puedes darle seguimiento y conectar una generación con otra, es decir, la generación de hijos con los padres, ellos tuvieron la posibilidad de hacer una desagregación de movilidad social para prácticamente a nivel municipalidad, ¿no? No es totalmente a nivel municipalidad, hicieron una diferenciación distinta, pero tienen más o menos, en algunos de los estudios, tienen hasta 700 unidades geográficas sobre las cuales pueden hacer estimaciones de movilidad social. Y lo que arroja el estudio de Raj Chetty, o el conjunto de estudios de Raj Chetty y sus coautores, es que Estados Unidos es muy heterogéneo en términos de movilidad social e igualdad de oportunidad, ¿no? Y entonces cuando ellos originalmente se hacen la pregunta en su paper seminal sobre si Estados Unidos sigue siendo la tierra de las oportunidades, cuando hacen la estimación, la respuesta en resumen es, sigue siendo la tierra de las oportunidades, pero no para todas las tierras dentro del país. Y lo que se dan cuenta es que las opciones de movilidad social ascendente son completamente distintas si tú naciste en, por ejemplo, Nueva York, o si naciste en algún county del famoso cinturón de fuego, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos en este sentido es tratar de contestar ese mismo tipo de preguntas. Si los patrones de movilidad social y de igualdad de oportunidad en México son más homogéneos o más heterogéneos, y cuáles son, de qué tamaño son estas diferencias, si es que existen, ¿no? Entonces, con base en esa información de todas estas encuestas, si nosotros tuviéramos que resumir el resultado del caso mexicano sobre movilidad social, pues ese resultado se encuentra en este gráfico. Y este gráfico lo que les está diciendo es, del lado izquierdo son 10 personas que nacieron en los hogares más pobres en términos relativos, es decir, en el quintil más bajo. Y la pregunta es, ¿dónde terminaron en términos de quintiles cuando se realizaron socioeconómicamente esas personas?
Y la realidad mexicana lo que te arroja es que 48, lo voy a poner en cientos, no en 10, que 48 de cada 100 de estos mexicanos que nacieron en el quintil más bajo van a quedarse en el quintil más bajo, que 22 de esos 100 que nacieron en el quintil más bajo van a lograr una movilidad ascendente de corto alcance, que son los que llegan al quintil 2. Y como pueden ver hasta arriba, si nos vamos hasta arriba, solo 4 de cada 100 de esos que nacieron en el quintil más bajo llegan al quintil más alto, ¿no? Ahora, ¿cómo entendemos esta dinámica? Si esto lo trasladamos a términos absolutos, y ahí ven una línea naranja horizontal, que es más o menos por donde está nuestra proporción de pobres en el país actualmente. Si nosotros asumimos que las dos medidas son comparables, entonces lo que estamos diciendo es que de los que nacen en el quintil más bajo, 70 de cada 100 van a morir en pobreza. Es decir, tenemos que sumar a los 48 que se quedan en el primer quintil, más los 22 que llegan al segundo quintil, ¿no? Entonces, si tú naces en el quintil más bajo, la probabilidad de que tú acabes en condición de pobreza, de acuerdo con la medida multidimensional de pobreza de Coneval, es del 70%, ¿sí? Ahora, ¿esto es mucho, es poco en términos relativos? Pues cuando nosotros hacemos la comparación a nivel internacional, resulta que México no es un buen ejemplo, ¿no?, de movilidad social. Es decir, México, cuando se compara con sociedades mucho más desarrolladas, resulta que este 48 de cada 100, pues es, si no la mitad, un poquito más de la mitad de los que se están quedando ahí en sociedades como las escandinavas. Pero, por ejemplo, si hacemos una comparación en términos de un ranqueo que publicó el Banco Mundial el año pasado, resulta que México, en términos de opciones de movilidad relativa en la dimensión educativa, ocupa el lugar 106 de 144. Es decir, estamos en la parte baja de la clasificación en las opciones de movilidad social relativa a nivel internacional, ¿no? Ahora, esta la puse aquí porque a ustedes les interesa, pero lo que nos dice este gráfico tiene que ver con un estudio que hice con Omar Stavridis y Enrique Minor, y con base en la encuesta de 2011. Y ustedes saben que la encuesta de 2011 pues no tiene representatividad, ni mucho menos estatal, pero lo que hicimos fue trabajar con la ENSANUD de 2012, con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, que sí tiene la representatividad estatal, e hicimos un trabajo de emparejamiento muy simple, donde lo que hicimos fue llevar la parte retrospectiva, la parte de origen de la encuesta ESRU-EMOVI a la ENSANUD. La ENSANUD sí tiene manera de construir un índice socioeconómico contemporáneo, no puede hacerlo en términos de origen. Entonces, lo que esto te está diciendo es qué pasa en términos comparativos entre las entidades de la República en la parte de la persistencia en el primer quintil. Entonces, esto es veces la tasa nacional. Entonces, por ejemplo, Oaxaca presenta una tasa de persistencia en el primer quintil de más del doble de lo que se presenta a nivel nacional, ¿sí? Eso es lo que te dice ese 2.16. Y en el otro extremo, lo que tienes es a Jalisco, que es 0.39. Entonces, en realidad, del 100% que se observa de persistencia a nivel nacional en la parte baja de la distribución, solo el 39% es lo que se observa en Jalisco, ¿no? Ahora, si ustedes se fijan como por grupos de estados, esto pues no es sorprendente, ¿verdad? Es decir, otra vez tienes a los mismos en las posiciones esperadas, como cuando vas, por ejemplo, a medir pobreza, o cuando vas a medir seguridad social, ¿no? Siempre un ranqueo mucho más similar, ¿no? Ahora, si se dan cuenta de otra cosa, lo que tú tienes en la parte baja del gráfico, que es los que presentan menor persistencia en la parte baja de la distribución, hay una combinación de dos cosas. Hay una combinación de estados que están más al norte y, por otro lado, una combinación de estados que están más urbanizados, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con relación al alcance de la movilidad? Y esta lo que te dice es las posibilidades versus la tasa que se observa a nivel nacional, que se tiene de pasar del primer quintil al último quintil, es decir, al quintil más alto, ¿no?
Y ahí, como se dan cuenta, el Distrito Federal o la Ciudad de México ahora tiene una tasa 3-1 con relación a la observada a nivel nacional, ¿no? Otra vez tienes a Jalisco y ahí Nuevo León escala mucho más. Ahí ya claramente se observa cómo los estados más urbanizados son los que presentan una mayor posibilidad de movilidad social ascendente de largo alcance. Es decir, de la posibilidad de pasar del primer quintil y terminar en el quinto quintil. Y otra vez, si nos vamos a la parte baja de la distribución, todavía es mucho más dramático, ¿no? Chiapas, Oaxaca, Guerrero, ni siquiera se acercan a la mitad de la tasa, ni mucho menos, por ejemplo, Oaxaca y Chiapas ni siquiera llegan a alcanzar la cuarta parte de la tasa que se ve a nivel nacional en términos de alcance o de largo alcance de movilidad social ascendente, ¿no? Entonces aquí ya se empieza a configurar una idea de que la movilidad social es muy heterogénea entre las entidades de la República y además tiene una característica urbana, una característica muy importante que pareciera, o los resultados sugieren, que la movilidad social ascendente es un fenómeno que se da en las zonas más urbanizadas, si no es que en las zonas metropolitanas. Y esto es consistente con lo que encuentran Raj Chetty y sus coautores en el caso norteamericano. Es decir, tú cuando identificas dónde están las zonas con mayores posibilidades de movilidad social ascendente de largo alcance, te acabas topando con lugares como una metrópoli como Nueva York, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pues imagínenlo así, tienes economías de escala, un mayor acceso a los servicios públicos, etcétera, etcétera. En cambio, en las zonas más aisladas, pues resulta que tienes resultados como la caracterización original que nosotros hicimos con relación a quién se queda en la parte baja de la distribución. ¿Cuál es esa caracterización? Es mujer, es indígena, vive en zonas de menos de 2.500 habitantes y además incurrió en trabajo infantil, ¿no? Esa es la caracterización de las personas que tienen más difícil salir de la parte baja de la distribución en términos de movilidad social. Y entonces cuando lo haces a nivel entidad federativa, pues resulta que justamente es en esas zonas donde está más concentrada esta población, ¿no? Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y como pueden ver ahí tampoco está lejos Tabasco, Veracruz, ¿no? Ahí, por ejemplo, Puebla, que es a fin de cuentas mi lugar de origen, sí se encuentra en la parte baja de la distribución, pero no tan abajo como en medidas de pobreza. Y eso, mi conjetura tiene que ver con mi conjetura anterior, que tiene que ver con el grado de urbanización, ¿no? Entonces, Puebla, independientemente de que es una sociedad muy estratificada, con una alta ruralidad y un aislamiento importante de una gran proporción de su población, sí cuenta con una zona metropolitana muy importante que está perfectamente conectada hacia todos lados y principalmente hacia la zona metropolitana de la Ciudad de México. Es decir, Puebla sigue siendo una ciudad que se encuentra a 2 horas y media de la Ciudad de México, donde suceden mucho en términos económicos en su relación con el centro del país, que está representado por la Ciudad de México. Y con esto voy a terminar. Es decir, ese es nuestro diagnóstico de país, ¿no? Tú tienes un país estratificado, estamos confirmando cosas que ustedes dicen, pues sí, es obvio, ¿no? Es obvio, pero además es obvio en términos intergeneracionales. No es obvio que fuera en términos intergeneracionales, y lo es, ¿no? En términos intergeneracionales hay una persistencia en la composición de la distribución muy importante, y entonces eso nos lleva a una discusión que no únicamente tiene que ver con el combate a la pobreza como lo hemos entendido convencionalmente, sino que es un combate distinto, donde la desigualdad se coloca en el centro de la discusión de la agenda pública, o debería estar colocada en la agenda de la discusión de política pública. Creo que en ese sentido hemos avanzado mucho, se reconoce un diagnóstico, pero no necesariamente tenemos claridad sobre cómo combatir el problema, ¿no? Entonces, ¿en qué sustento el hecho de que hemos avanzado mucho? Bueno,
por ejemplo, uno que espera como analista, ¿cuál es el mayor premio que un analista puede recibir o que una organización como el SEI puede recibir? Pues que un monero como Hernández de La Jornada, resuma en una caricatura el problema que nosotros estamos planteando, ¿no? Entonces ahí dice, 7 de cada 10 mexicanos pobres morirán pobres, y entonces el rico del otro extremo de la distribución dice, te entiendo, yo nací rico y voy a morir más rico, ¿no? Cuando tú logras que un monero lleve tu diagnóstico a una caricatura, entonces ya no solo estás hablando con analistas, ya no solo estás dialogando con, si bien te va con Círculo Rojo, pero entonces tú ya estás dialogando con la población, ¿sí? Y, por ejemplo, con Pictoline nos pasó lo mismo, ¿no? Y Pictoline es un poquito más sofisticado en el sentido de que ya te pone muchas cifras y te compara internacionalmente, etcétera, ¿no? Pero digamos, es uno de los objetivos que yo creo cualquier organización con esas características debe tener. Y de hecho, si ustedes se van al PGenomics 2, ¿se acuerdan del PGenomics de Andrés Manuel López Obrador? En el capítulo 4 del PGenomics 2 nos citan, y citan básicamente, colocan ahí la gráfica resumen que les presenté. Este es el gráfico, ¿no? La dibujan de otra manera, pero es exactamente la misma gráfica, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro planteamiento? Pues ustedes ya se lo van a poder imaginar, ¿no? Entonces, estamos pensando en un plano donde hay desigualdad en la ordenada, es desigualdad en términos de resultados, y hay crecimiento económico en la abscisa, en las X, y la pregunta es, ¿cómo pasamos de un buen equilibrio a un mal equilibrio? Y nosotros lo colocamos así, porque algunos de ustedes habrán escuchado hace unos días que murió Alan Krueger, este economista laboral muy famoso, que cuando era el jefe del Consejo de Asesores Económicos de Obama, dio un discurso que quedó muy marcado hacia el año 2012, donde Obama lo recoge y habla del gran reto, el gran reto del siglo XXI, ¿no? Y el gran reto del siglo XXI, en palabras de Obama, sostenido por el discurso técnico de economía política de Alan Krueger, es que tenemos que acabar con el problema de la curva de Gran Gatsby, ¿sí? La curva de Gran Gatsby es una regularidad empírica que identifica el trabajo de gente como Miles Korak, ¿no? De CUNY University. Entonces, básicamente lo que identifica Miles Korak es que en los lugares con mayor desigualdad de resultados también se observan las menores opciones de movilidad social ascendente, ¿no? Y cuando tú colocas eso en un diagrama de esas características, lo que encuentras es que hay países en un mal equilibrio, que es un mal equilibrio que tú tienes bajas tasas de movilidad social ascendente, altas tasas de desigualdad de resultados, pero a la vez tú tienes situaciones donde las tasas de desigualdad son menores y las tasas de desigualdad de resultados son menores y estas están siendo acompañadas de movilidad social ascendente mayor. Entonces nosotros lo que hacemos es agregar una dimensión más que tiene que ver con el crecimiento económico y tiene que ver con un tipo de regularidad que hemos identificado, que se identifica a nivel internacional en algunos estudios y que en el caso mexicano, en un estudio también al estilo del mío con Omar Estabriz y Enrique Minor, hicieron Marcelo de la Jara y Dositeo Graña de aquí del SEI, donde lo que hacen es construir indicadores de movilidad social para 4 grandes regiones del país, y luego cruzar esos resultados contra condiciones de crecimiento económico, desigualdad de resultados y otras variables. Y lo que encuentran es una curva de Gran Gatsby mexicana, ¿no? Ahora, en el caso de crecimiento económico, lo que encuentran es un patrón positivo, de correlación positiva, es decir, a mayor movilidad social ascendente, también está acompañado de tasas de crecimiento regionales mayores. Entonces, ¿cuál es nuestro modelo básico de actuación sobre el cual deberíamos nosotros estar construyendo política pública o rediseñando el Estado mexicano? Desde la perspectiva del SEI tenemos que reducir la desigualdad de oportunidades, y para reducir la desigualdad de oportunidades, entonces requerimos de instrumentos de política pública que de arranque
nos lleven a un piso de bienestar mayor al que tenemos el día de hoy. La única manera que nosotros identificamos para que esto se logre va a ser estableciendo sistemas universales que hagan que este piso esté más arriba. ¿Sistemas universales en qué? En educación, en salud y en protección social, donde dentro de protección social obviamente está salud, pero hay otras como la seguridad social. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Incrementar el piso de arranque y de avance a lo largo de la vida. Si incrementamos el piso mínimo de arranque y avance a lo largo de la vida, vamos a reducir la desigualdad de oportunidades. No la vamos a resolver, pero sí la vamos a reducir. Eso va a impactar positivamente en la movilidad social y eso nos va a facilitar movernos de este mal equilibrio que estamos identificando de baja movilidad social acompañada por altas tasas de desigualdad de resultados, a su vez acompañadas por bajas tasas de crecimiento económico, lo cual nos llevaría a un buen equilibrio, que es el de mayores tasas de crecimiento económico acompañadas por menores desigualdades económicas, donde la movilidad social está siendo mayor, ¿no? Y si quieren podemos discutir sobre eso y sobre todo lo que ustedes gusten. Yo por lo pronto aquí me detengo, les agradezco el tiempo y quedo atento a sus comentarios y preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente su exposición a esta red. Agradecería a los miembros de la red, si tienen alguna pregunta, lo hagan por el chat. Ahí ya hay algunas preguntas, doctor, que si nos hiciera favor de ir respondiendo, se lo agradeceríamos mucho. ¿Esas dónde las veo? En el chat. A ver. Debe dejar de compartir su pantalla. Sí, espera. Y en la parte inferior aparece un icono que dice chat. Ya. Y hay una pregunta de Hidalgo y una pregunta de Nuevo León. Aquí, buenas tardes, ¿se puede descargar la tabla o el diagnóstico? ¿Esta es? ¿Esa es la primera? Doctor. Si puede descargar el diagnóstico, sí. Ustedes, con base en la encuesta de 2011, está el informe de movilidad social 2013, está en nuestra página, que es www.cdecasa.org.mx. Ahí en las publicaciones van a encontrar, pueden descargar el informe de 2013, pueden descargar la encuesta de 2006 y pueden descargar la encuesta de 2011. La encuesta de 2017 la van a poder descargar a partir del 20 de mayo, que es el día que vamos a lanzar el informe 2019, que está basado en la encuesta 2017. Ahí van a encontrar todo. Ahora, si quieren otra tabla, ya con un diagnóstico más en torno a política pública y a propuesta de lineamientos generales, está el documento que emitimos el año pasado, que se llama El México del 2018, Movilidad Social para el Bienestar, que es un documento que generamos cada 6 años en el marco de las elecciones federales, y ahí pueden encontrar otra vez esta tabla y nuestra propuesta, que fue sobre lo que discutí hacia la parte ya muy final de mi presentación, ¿no? Dice, la interpretación de este número, por ejemplo, el 3.01, entonces imagínense que a nivel nacional, 4 de cada 100 que nacen en el quintil más bajo logran llegar al quintil más alto. Entonces, eso quiere decir, si esa es la tasa nacional, eso quiere decir que en el caso de Ciudad de México sería 12 veces. Es decir, 12 de cada 100 logran llegar al quintil más alto, ¿sí? La presentación, claro que sí, ya se la mandé a Juan Pablo y él se las puede compartir. Pero yo lo que les diría es, todo este material, si ustedes se quieren meter mucho más a detalle, nosotros tenemos una política de datos abiertos y lo encuentran todo en la página del SEI. Y lo que no encuentren, me lo piden y se los mandamos con mucho gusto. ¿Qué economías en el mundo son un ejemplo del equilibrio de baja desigualdad y alto crecimiento? Por ejemplo, las economías de los estados de bienestar se ubican en esa situación. Incluso, el ejemplo típico son Noruega, Dinamarca, Suecia, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes ven países tipo Reino Unido, Alemania, o sea, toda Europa del Norte, encuentran este tipo de patrones.
Incluso, hablando de Reino Unido, a pesar de todo el problema del Brexit y a pesar de que ellos reconocen que tienen un problema de movilidad social, en el comparativo no salen tan mal parados. Eso nos deja en una situación mucho más complicada, porque si nuestras referencias son ellos y ellos asumen que están mal en términos de movilidad social, entonces el esfuerzo que nosotros tenemos que llevar a cabo es todavía mucho mayor. No solo converger a eso, sino ir más lejos hacia un objetivo más del tipo que ellos están planteando. ¿Usted cree que las políticas públicas promovidas por la actual Administración Federal fomentarán este equilibrio? Justo estamos en una discusión de ese tipo. Creo que lo que ha sucedido en el país es que hay un diagnóstico compartido sobre la problemática a atender, pero no necesariamente los planteamientos hechos por el gobierno coinciden con nuestra idea. Es decir, el gobierno sí tiene un discurso de, ¿cómo se llamaba esta frase? De por el bien de todos, primero los pobres. Plantean esto de la construcción de sistemas universales, pero tú ya cuando empiezas a ver el tipo de política que están planteando, no necesariamente te está llevando a una idea de universalidad. Y uno de los grandes retos de la construcción de universalidad es, obviamente, los retos técnicos, que no son menores, pero lo otro tiene que ver con la sostenibilidad de los sistemas universales. Es decir, cuando tú pasas de una discusión contemporánea a una discusión intergeneracional, entonces automáticamente la discusión te lleva a cómo haces que estos sistemas universales que funcionen bien, que no es fácil, pero vamos a poner que funcionen bien para la generación actual, sigan funcionando bien para las siguientes generaciones y no lo que estés haciendo es cargarles el costo de la universalidad actual a los de las siguientes generaciones. Entonces, mucha de la discusión sobre la construcción de los sistemas universales, como les digo, más allá de la discusión técnica, tiene que ver con la sostenibilidad fiscal a lo largo del tiempo. Y dado el nivel de recaudación que estamos teniendo y la no claridad sobre los objetivos por los cuales deberíamos estar incrementando los ingresos fiscales, nos está llevando a una situación que no creo que sea la que nosotros estaríamos planteando en nuestra propuesta. ¿Cuáles programas o políticas públicas implementadas en México han tenido mayor incidencia en la movilidad social ascendente? Esa es una buena pregunta. Si piensas en políticas generales, lo que sucedió con la educación en el último siglo es muy importante. Es decir, el problema es de otro tipo. Tú lo que tienes es, cuando ves a México en términos educativos y en términos de movilidad educativa, tú ves un impacto en términos de movilidad absoluta muy importante. Es decir, difícilmente a día de hoy, en promedio, siempre en promedio, va a haber población que tenga igual o menor educación que sus padres. ¿Sí? Ahora, el problema surge cuando tú haces la comparación en términos de movilidad relativa. Entonces, tú tuviste ahí un efecto marea, es decir, moviste la distribución completa hacia arriba. Ahora todos somos más educados. La pregunta es si al interior de esa distribución hubo fluidez. Y aunque se pueda argumentar que hubo cierta fluidez, lo que tú encuentras es un cuello de botella en la educación media superior, donde lo que está sucediendo es que no importa quiénes sean tus padres en términos educativos, que tú llegas a media superior. Pero para poder cruzar ese nivel, sí importa quiénes son tus padres. Es decir, sí importa el origen, ¿no? Entonces, el tema de educación es uno con dos posibles calificaciones. Una buena porque hemos logrado mover la distribución completa, pero no es tan buena porque tenemos este cuello de botella. Y con relación a esta segunda discusión del cuello de botella en educación, surge una segunda mala noticia, que es que si tú analizas dónde el mercado laboral, dónde paga de manera diferenciada, el mercado laboral, es decir, lo que conocemos como los retornos a la educación, donde están los retornos a la educación es justamente después de ese cuello de botella educativo. ¿Sí? Entonces, la estratificación y la condición de realización económica está persistiendo. Los de abajo, aunque en términos absolutos estén mejor en términos educativos, los de abajo siguen siendo los de abajo y los de arriba siguen siendo los de arriba, ¿no? Y eso hace que la inversión tan importante en educación que hemos llevado a cabo
en las últimas décadas no nos esté dando los resultados en términos de igualdad y en términos de crecimiento económico como hubiéramos esperado originalmente. Las transferencias económicas condicionadas yo las entiendo como complementos. Es decir, tú lo que necesitas es un terreno fértil, que es el que yo entiendo como la universalidad, sobre el cual, en todo caso, hay ciertas partes de ese terreno fértil donde tienes que reforzar la intervención. Entonces, a mí me parece que el problema está en plantearse las transferencias condicionadas como una política sustituto de la universalidad, cuando en realidad deberían ser políticas entendidas de manera complementaria. Ahora, Juan Pablo les puede hablar un poco sobre las transferencias económicas condicionadas, si contribuyen o no a la movilidad social. De hecho, Juan Pablo acaba de escribir una columna al respecto en términos de Prospera. A mí me parece que, o sea, un primer problema con Prospera, y es parte del problema, es que como tiene dinero para ser evaluado, entonces puedes ver dónde están los problemas del programa, ¿no? Los programas que no tienen dinero para ser evaluados o que no fueron diseñados para ser evaluados, entonces no te van a permitir ver el problema. Entonces, ese es un primer punto. Ahora, yo sigo teniendo una pregunta abierta y creo que Juan Pablo lo plantea, no sé si lo plantea así en la columna, pero yo lo he planteado en reuniones donde Juan Pablo ha estado, que es si creemos que Prospera efectivamente ha impulsado la fluidez en términos de movilidad social. Es decir, si te lleva a movilidad relativa, no solamente absoluta, ¿sí? Mi percepción es que sí pudo haber tenido impactos en movilidad relativa, pero su mayor impacto ha sido sobre movilidad absoluta. Y para que logremos que esa movilidad absoluta se traduzca en movilidad relativa, entonces requeriríamos de otros instrumentos más allá de Prospera. Y volvemos a regresar a la discusión sobre la universalidad y cómo construimos estrategias que igualen oportunidades al arranque y a lo largo del ciclo de vida. Entonces, digamos, si la pregunta al final es si estoy de acuerdo o no con la desaparición de Prospera, o en los hechos con la desaparición de Prospera, no estoy de acuerdo con la desaparición, sino que yo entiendo a programas como Prospera como complementarios de otra cosa que requerimos y que no hemos construido o consolidado, que son los sistemas universales. Otra pregunta dice, entendiendo que la movilidad social es un esfuerzo en conjunto, ¿qué sectores son los que tienen mayor injerencia para crear un cambio en la movilidad social? Es un tema de progresividad, es decir, ¿quién aporta más para que podamos construir un contexto de movilidad social? Y normalmente ahí, pues quien aporta más deberían ser los que tienen mayor capacidad de aportar. Pero ahí lo importante no es quién aporta más o quién aporta menos, sino cuando tú como gobierno solicites que se aporte más, tienes que generar confianza y credibilidad en el sentido de que eso más que estés aportando efectivamente va a ser colocado en instrumentos para promover la movilidad social. De otra manera, el problema de economía política no se resuelve y entonces, por supuesto, que tú vas a partir de que yo no quiero entregar recursos a cambio de nada, ¿sí? Entonces, ahí hay un problema serio de economía política que no necesariamente, que no se ha resuelto en la historia contemporánea de México y que no necesariamente se va a resolver próximamente. Muchas gracias, Roberto. Pienso que es una discusión claramente no solamente interesante, pero además muy relevante en términos de la situación en el país, del contexto en el que estamos. Yo creo que esta reflexión que hacías sobre la relación entre reducción de desigualdades y crecimiento, entonces cómo la movilidad es, al final de cuentas, una herramienta también para el crecimiento económico es muy importante, ¿no? Y que además estas heterogeneidades que se observan en el país, como dices, lo hemos visto, lo conocemos en muchos indicadores, pero que esta mirada también sobre cómo
las oportunidades son muy diferentes dependiendo del lugar donde a cada quien nos tocó residir en un momento, ¿no? Es una reflexión muy importante que abona mucho para las discusiones en el sentido de cómo desde cada una de las instancias dentro de la red damos seguimiento a la política social, ahora de bienestar en cada una de las entidades. Entonces, reiterarte el agradecimiento a nombre de la red. Va a ser una excelente conferencia, como siempre, y pues esperamos en algún futuro volver a contar con tu participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Por ahí hay otro par de preguntas y yo creo que ese tipo de preguntas van a seguir surgiendo. Sobre las propuestas de educación, de las becas para educación, también les comento que nosotros hemos estado generando una serie de notas de política pública en torno a estos temas, sobre jóvenes construyendo el futuro y sobre jóvenes escribiendo el futuro. Métanse a la página, ahí lo van a encontrar y ahí van a ver nuestra opinión con relación a las becas en educación y media superior. Nos parece que no resuelven el problema, pero revísenlo. Y de las instituciones públicas que son claves para detonar la movilidad social, igual métanse a este documento que les dije del México del 2018 y ahí ustedes se van a dar cuenta sobre cuáles instituciones nosotros estamos haciendo la mayor apuesta, que tiene que ver con las instituciones de educación, de salud y de seguridad social. Pues muy bien, doctor. Muchísimas gracias. A nombre también de toda la red, comentarle que en breve le haremos llegar ahí un reconocimiento de los miembros de la red por esta excelente conferencia que nos acaba de dar. Muchísimas gracias por su tiempo y con esto daríamos por terminada nuestra primera conferencia de la red de instancias estatales de monitoreo y evaluación. Gracias a todos por tu participación, en especial a usted, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos. Muy amables. Hasta luego y que tengan bonito día a todos. Hasta luego.